vamos a estar orando para dar inicio formal a este su programa Desayuno Espiritual desde Punta Cana, República Dominicana, para el mundo. Oremos. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Dios omnipotente, Gracias, Dios. Rey de reyes y Señor de señores, venimos una vez más, Señor, a tu presencia, Padre, Amén. para entregarte, Señor, el dominio y el control Tú de lo todo tienes, lo que Dios. vamos a hacer, Señor, en este día, de todo lo que vamos a hablar, los conceptos y los juicios que vamos a emitir, Señor, que salgan de tu santa y tu perfecta voluntad. Padre, que a través de este programa, en este día, Señor, tú te puedas glorificar en forma especial. Aleluya. Sobre cada uno de los participantes, Sí, Señor. sobre cada uno de los televidentes, Señor, aún sobre cada persona, Señor, que nos ve a través de las redes sociales, a través de YouTube, Señor, de las grabaciones. Te pedimos, Dios del cielo, que tu perfecta voluntad sea también sobre ellos. Te presentamos de igual manera, Señor, todos los miembros de este Amén, canal, Dios del Señor, cielo. los responsables. Sí, que Señor. esta señal, Señor, en manera física pueda salir, Señor, y sobre todo la calidad. Te los presentamos, Señor, para que seas tú también obrando. Aleluya, Dios. Gracias, Padre Te bueno. pedimos, Señor, que este sea Gracias, un programa Jesús. especial, Sí, que a través Señor, del tema Padre. que tenemos para hoy, Señor, las Amén, vidas, mi Dios. las personas salgan edificadas, Amén, Dios. Señor. Que este programa de hoy sea Sí, Dios. capaz, Dios del cielo, a través, Señor, de tu voluntad de transformar. Amén, Dios. las vidas, Transforma, Señor, el de abrir corazón la de mente, cada de abrir el televidente, Dios. entendimiento en muchas áreas, En el Señor, nombre que de Jesús, necesitamos. Dios del Te cielo. presentamos para esto, Señor, tanto los televidentes como nosotros también, Amén, porque Dios. sabemos que la Biblia, Señor, es una espada de dos Sí, filos, Señor, Señor. Padre bueno. Padre, son favores que te pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén Y amén. y amén. Bien, un día más de su programa Desayuno Espiritual, donde compartimos las verdades del Evangelio, donde debatimos algunos temas que son muy importantes para la edificación de la vida cristiana, para la edificación de la vida personal y también de la familia. Pastor, Dios le bendiga más. Buenos días. Buenos días, hermano. Realmente estoy muy contento, como todos los días. Yo todos los días realmente estoy contento, pero hoy realmente tengo un motivo más para estar contento, y es que realmente mi esposa cumple años, ¿verdad? Felicidades. Quiero siervo. empezar con esto, ¿verdad? Mi esposa cumple años y esto es una gran bendición porque no lo voy a decir, ¿no? ¿Verdad? El viejo soy yo. Y ella me dijo a mí, mira, tienes que felicitarme cuando yo cumpla años, tú sabes. Y yo le dije, no, O sea que a usted siempre se le olvida. no tanto, sino que, Lo digo por mí, porque a mí sí hay que estarme recordando la fecha. bueno, a ella sí se le olvida de vez en cuando, realmente, acordármelo, acordármelo a mí, que ella cumpleaños, pero no se le olvidó ahora. Y la tengo por acá, yo traje esta foto, así, para mostrarla como cuando yo la conocí, tan sencilla. Qué Mire, detalle. quiero Qué detalle. Y quiero empezar con esto, Caramba. ya que esto es parte de Dios, y quiero que el camarógrafo me ayude acá para poder felicitar a mi esposa y poder en el nombre de Jesús bendecirla. Estoy agradecido, ahí está sencillita como cuando yo la conocí. Me gusta realmente así como está ella, sencillita. No quiero presentársela ya como está. Amén. Entonces la bendecimos, ahí es mi esposa Kirsi Martínez. Que Dios nos ayude siempre a estar juntos y a cumplir muchos años juntos para la gloria de Dios y para edificación de nuestros hijos y de los demás. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos entonces a tener un tema hoy muy poderoso, después de haber ya felicitado a mi esposa y de haber estado ya saludando a mi Gloria a hermano. Jesús. Ahora vamos entonces a tener A entrar en materia. en materia, porque tenemos un buen tema también hoy. A entrar al alimento espiritual. Por eso también estoy contento, porque tenemos, como siempre, buen tema. Pero el tema de hoy realmente es un tema que creo que ha sido de edificación para mí y será de edificación para cada uno de ustedes. Así es. Y algún programa que le guste. Por ejemplo, todos los programas que estamos haciendo lo estamos subiendo al YouTube. Ayer subimos el programa número 6, que fue el del lunes. Un excelente programa, pastor, tremendo ¿Verdad? programa. Wow. Si a usted le gustó, puede entrar a YouTube y darle al botón que dice compartir, y ahí usted se lo puede hacer llegar a sus familiares, a sus amigos,
Y les recordamos siempre que a través de la página web estvrd.com les puede informar a sus familiares, a sus amigos, que nos pueden seguir en vivo a través de la página web del canal. Ahí nos pueden ver de manera online, en vivo. Amén, amén, amén. Bien, y el tema que tenemos para hoy, pastor. Bueno, en esta semana hemos estado hablando de la fe. Desde el lunes iniciamos hablando de lo que es la fe, de cómo se adquiere la fe. Ayer hablamos del fundamento de la fe. Y hoy entonces tenemos un tema de mucho debate, pero vamos a hablarlo sencillamente. Y es obviamente sobre la fe, único medio para salvación. Único medio para salvación. Y quiero tener esta breve introducción. Y es que la fe es el medio por el cual el hombre puede acercarse a Dios, eso lo sabemos. Y también el medio por el cual el hombre puede agradar a Dios es el medio para que el hombre sea justificado. Y también es el único medio para que el hombre pueda alcanzar la salvación. O sea, no solo el único medio para que el hombre pueda ser salvo en el Nuevo Testamento, sino en toda la historia del mundo. Ojo. La fe no solo es el medio para que el hombre pueda alcanzar la salvación en el Nuevo Testamento, sino que la fe es el medio para que el hombre pueda alcanzar la salvación en toda la historia del mundo, incluyendo el Antiguo Testamento, desde Adán. Y usted diría, wow, pero yo pensaba que antes realmente era por obras que las personas eran salvas. Eso es realmente lo que le vamos a traer hoy, que usted pueda conocer que Dios nunca ha cambiado su plan de que el hombre pueda salvarse, ya que por las obras de la ley nadie pudo, ni puede, ni podrá salvarse. Así es, pastor. Y comenzando por el padre de la fe, Abraham. Sí, vamos a ver el primer ejemplo. Sí, y mirando este texto, realmente leyéndolo en profundidad, podemos ver que verdaderamente Abraham es el padre de la fe. Amén. Porque fueron tantas fueron tantos los elementos que influyeron en la vida de Abraham para que él fuera llamado con este apodo del padre de la fe. Porque desde que salió de su tierra, cuando el Señor lo llamó y le dijo que saliera de Ur de los Caldeos, pues ¿quién va a salir así dejando todas sus posesiones? Y se sabe que Ur de los Caldeos solo por oír una voz. Sí, Ur de los Caldeos era una tierra muy próspera, porque sí. Estaba en una costa donde era una principal ruta marina, esa tierra. Por lo tanto, esas personas no vivían mal, estaban bien económicamente. Y Abraham, posiblemente cuando se muriera su padre, ¿cómo era que se llamaba el padre de Abraham? Tare. Cuando muriera Tare, es posible que tuviera una gran herencia que se hubiese ido trasladando de generación en generación, y a quien le correspondía esta heredad era Abraham. Y Abraham, escuchando la voz de Dios que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré, pues Abraham, sin pensarlo dos veces, pues salió de esta, abandonando todo, solamente creyéndole a la voz de Dios. Así es. Y luego veremos otros sucesos que también darán lugar a este llamamiento, Padre de la fe, que hacemos a Abraham. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a empezar entonces, como ya usted dijo, y muy importante eso que usted resaltó, mostrando realmente que todo lo que Abraham hizo fue a través de la fe, porque si no hubiese tenido la fe, ¿cómo sale y cómo realmente hace todo lo que hizo? Obró, pero todas esas obras, realmente la fe es acción. Entonces, al él tener fe, él accionó. El punto que estuvimos explicando ayer. Exactamente. Entonces, lo primero que vemos en la Biblia, en el mismo Génesis, en Génesis capítulo número 15, versículo número 6, en Génesis, el principio, desde allí nosotros vemos realmente que el hombre se acercó a Dios y le agradó a Dios y fue justificado delante de Dios por la fe. Dice versículo número 6 del capítulo 15. ¿Usted lo tiene, hermano? Sí, lo tengo. Pues léalo. Pero lo voy a leer desde el 5. Pues léalo. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice entonces el 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Nótese que ya aquí el escritor empieza a resaltar
la fe de Abraham. ¿Qué fue lo que dice? ¿Cómo fue contado por justicia? ¿Cómo fue justificado? Y creyó a Jehová y fue contado por justicia. Pero también el escritor, el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Romanos, nos dice allí en el versículo número 4 justamente, esta parte muy importante que quiero yo leerla. Y quiero que usted me acompañe también, sí, buscando Hebreos, capítulo número 11. Hebreos 11, 17, lo tengo aquí. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Nótese que dice que por la fe ofreció a Isaac. Wow, caramba. Por la fe obedeció, porque la fe también es obediencia. Así es. Entonces, mucha gente, bueno, pero es que Abraham realmente fue a ofrecer el hijo, pero esto no es un asunto de obras, sino que la obró y según su fe. Entonces, así o no. Pero también Pablo, lo que le decía ahorita en el capítulo número 4 de Romanos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Nótese. O sea, está resaltando, Abraham no fue justificado por las obras. De lo contrario, tendría de qué gloriarse. Así obviamente. Es, así es. Sigue, porque, ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y en el versículo 4, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Claro que sí. Cuando hablamos de justicia, pastor, yo entiendo que hablamos específicamente de la justificación, ¿verdad? Amén, amén, de presentarnos sin culpa delante de Dios, justificado. Eso es lo que nos referimos cuando dice la Biblia, creyó y le fue contado por justicia. Fue justificado. Claro. Muy importante. Entonces vemos en Abraham y vamos a seguir viendo otros ejemplos, ¿verdad? Porque el tema estamos entrando apenas y quisiéramos, quizás no vamos a tocar todos los detalles que quizás debiéramos de tocar, pero realmente es una perspectiva que estamos viendo. Vamos a ver ahora en Habacuc, no vamos a buscar Habacuc, yo voy a citar una cita muy conocida, sí, usted va a estar ahí en Hebreos capítulo 11, verso 23, pero dice de Habacuc, ese verso que nosotros conocemos, esa palabra, esa frase bíblica que conocemos tanto, que dice que el justo por su fe vivirá, esto no nace en el Nuevo Testamento, esto nace en el Antiguo Testamento, justamente con Habacuc, donde Dios le dice a Habacuc, viendo a Habacuc que el pueblo realmente estaba realmente siendo muy maltratado delante de todo el mundo, y Habacuc le dice a Dios, bueno, pero mira, tú calla, tú te estás tranquilo, estás viendo que el pueblo está sufriendo y tú nada haces. Entonces él le dice a Dios, haciéndole entender que el pueblo realmente se ve alejado, y Dios le dice, mira, estate tranquilo porque el justo por su fe vivirá. Es necesario todo aquel que tiene su fe, obviamente hablando de las circunstancias, pero Dios está resaltando la fe. Por su fe vivirá. Vamos a ver a Moisés, capítulo 11, versículo número 23. Dice, aquí estamos en Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hasta el verso 30, ¿y lo leyó? Amén. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados 7 días. Después de ser rodeados 7 días, y por la fe, bueno, ya hasta ahí. Hasta el verso 30. Bueno, vamos a finalizar con el 31. Y por la fe Rahab, la ramera, Rahab, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías
en paz. Amén. Nótese que aquí el escritor a los Hebreos está resaltando que todos aquellos hombres de Dios en el Antiguo Testamento y mujeres fueron realmente todo lo que hicieron y alcanzaron. Y el hecho de agradarle a Dios, todo fue a través de la fe. Desde el nacimiento de Moisés por la fe, dejó a Egipto por la fe, realmente cruzaron el Mar Rojo por la fe. Amén. Los muros de Jericó cayeron por la fe. Amén. Porque todo ello era un mover de fe. O sea que si lo que hacían no dependían de la fe, no podían hacerlo, porque Dios era el que hacía. Nada de ello lo hicieron ellos. Y Dios, la Biblia dice que es imposible acercarse a Dios sin fe, pero también imposible agradarle sin fe. Claro que sí. Dios realmente no, como muchos podrían pensar, quizás, porque en la ignorancia, que Dios cambió el plan, como ustedes hablaban ahorita. Sí. Bueno, eran salvos por obras, que vamos a ver más adelante, realmente la dificultad que tenía guardar la ley, y vamos a ver más adelante. Pero es muy importante eso que usted leyó de Moisés. Sí, todo un conjunto de escenarios donde podemos confirmar que fue a través de la fe, a través del conocimiento, porque cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿A través de qué? A través de la fe de Abraham, a través del conocimiento de Dios. Dios sabía que Abraham iba a ir pasando ese conocimiento, ese servicio a Dios, esa devoción a Dios de generación en generación. Y a través de este conocimiento es que iban a ser todas las naciones bendecidas. Amén. En la fe de Abraham. Amén, amén, amén. Incluso usted ahí tocó Rahab, la ramera. Incluso esta mujer, siendo una ramera, no fue realmente librada ni salva debido a que ella guardó los 2 espías que fueron allí, sino que ella creyó. Dice la Biblia ahí mismo, por la fe, aún esta no pereció y creyó a las palabras, creyó al Dios del cielo. Y ella, al ver creído, entonces ella realmente fue salva. Vemos ahí como una de los grandes héroes de la fe, claro, poderosamente. Sí, claro que sí. De manera que todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento alcanzaron la gracia y la salvación por medio de la fe. Vamos a verlo ahí en Hebreos capítulo número 11, del verso 32 al 39. Dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, amén, taparon las bocas de los leones por fe, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, Dios, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron rescate a fin de obtener mejor resurrección. Pero vamos a dejarlo en el 34. Amén, amén, amén. Sí, sí. Nótese que todo esto acá está hablando de todo lo que hicieron por la fe. Y lo importante es, no estamos leyendo en el Antiguo Testamento. No. Estamos leyendo en Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Y el escritor se refiere a todas esas obras que acontecieron en el Antiguo Testamento. Porque muchas veces queremos descalificar el Antiguo Testamento. Y ahí es que está el fundamento de nuestra fe. Claro. Todo el principio, toda la ley mediante la cual nosotros tenemos que regirnos, la condensación y el contenido y del mismo evangelio, está todo en el Antiguo Testamento. Amén, amén. Inclusive hay algo que veo y no me gusta mucho, y es ver cómo se pueden imprimir y editar libros que son solamente el Nuevo Testamento, pastor. Creo que se llaman Gedeones. Sí, de los Gedeones. De los Gedeones, una edición que ellos hacen que solamente contiene el Nuevo Testamento. No sé qué contexto, qué concepto. No, para presentar el Evangelio de Jesucristo. Sí, pero el Evangelio de Jesucristo, pastor, no nace o no se crea
en el Nuevo Testamento. Aisladamente. En el Nuevo Testamento nace Jesús, pero si nos fijamos en Isaías capítulo 53, podemos ver cómo Isaías, 700 años antes de que el Mesías llegara, pues hace una predicción completa del nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Si podemos leer, aunque sea... No, y no solo Isaías, también desde Génesis está. Génesis. Y de hecho la Biblia dice que el Cordero, Jesucristo, el Cordero de Dios, había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Había sido Cristo Así predestinado es. para que muera. Vamos a ver algo de Isaías capítulo 53 rapidito. Dice, vamos a leer a partir del versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lea Isaías a partir del capítulo 2, Isaías 53 completo. Vemos ahí, pastor, ¿a quién nos estamos refiriendo ahí? ¿A quién Claro, se a escribe Cristo, el a Cristo. escrito? Se refiere a Cristo. Amén. Y estamos en 700 años antes de la llegada del Mesías. ¿Usted me Amén, entiende, amén, pastor? claro, es así mismo. Es. Entonces, en el Antiguo Testamento está todo el fundamento de lo que veríamos en el Nuevo Pacto. Amén, 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 eso es así, claro. Entonces, siguiendo con el mismo tema, ya vemos ahí en lo que usted acabó de leer, todo realmente lo que aquellos hombres hicieron, pero que fue fruto de la fe que ellos en el momento depositaron en Dios. Y el mismo escritor a los hebreos dice, porque por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así es. Fíjese, por la fe, y todo resalta sobre la fe, y en el libro de a los Romanos, de manera que ninguno fue salvo por la ley. Y vamos a ver esto. Quiero ir a Romanos, antes de hacer una pausa para cerrar el Antiguo Testamento, estos ejemplos. Entonces, Romanos capítulo 3, yo tengo acá. Okay. Búsquese usted Romanos capítulo 9 y manténgalo ahí desde el verso 30. Yo voy a leer Romanos capítulo 3, versículo 20. Ninguno fue salvo por la ley. En el versículo 20 dice, del capítulo 3 de Romanos, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento. Y en el versículo número 30 dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y mediante la fe a los de la incircuncisión. O sea, está hablando el escritor a los romanos que ningún hombre realmente puede ser justificado delante de Dios por medio de la fe, por medio de las obras de la ley, ¿verdad? Porque Dios justifica solo por la fe tanto a lo de la incircuncisión como a lo de la circuncisión. Léase por favor Romanos capítulo 9, verso número 30 hasta 32, no sé si. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley. Una pregunta. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confiamos, sino que confirmamos la ley. Porque la ley, como habíamos hablado, es nuestro ayo. Así es. Es lo que de una u otra manera nos disciplina y nos acerca a Dios y nos hace ver Así es. Nuestros errores. Nuestro ayo. Amén. Yo nunca he escuchado en ninguna prédica de nadie hablando de ayo, sino que uno, pues leyendo la Biblia se tropieza con algunas palabras. ¿Qué es ayo? Y es importante resaltarlo, y principalmente en este tema de la fe, porque nuestros púlpitos, nuestras predicaciones siempre están llenas de mensajes, mensajes de edificación, mensajes de restauración, todo tipo de mensajes, pero este tipo de mensajes, como el tema que tenemos para hoy sobre la fe, es un tema que está escaseando de manera bastante en la prédica.
Y tenemos que predicarle a la gente la realidad, la verdad. No podemos predicarle una cosa sí, una cosa no. Tenemos que decirle a la gente lo que está escrito en la Biblia. Si creemos que verdaderamente las escrituras son inspiradas por Dios y son fieles, pues tenemos que hacer algo y es predicarla completa. No podemos en el momento determinado decir, no puedo predicar esto, no puedo hablar de esto, porque entonces, los hermanos, no. Todo lo que está en la Biblia hay que exponerlo. Y hablando del ayo, pastor, ¿qué es el ayo? Por lo cual el escritor asocia la ley al ayo. El ayo era un sirviente que en el mundo grecorromano, pues el niño cuando nacía, los primeros años, de 1 a 7 años, estaba en el cuidado de su madre y de la nodriza que cuidaba el niño. Luego que el niño cumplía 7 años, entonces salía del cuidado de las mujeres y pasaba a las manos del ayo, que era un sirviente con ciertas cualidades, que su responsabilidad era acompañar al niño a la escuela, cargarle los útiles, llevarlo, acompañarlo, ver que el niño siempre observara una conducta prudente, que siempre se mantuviera con la vista un perfil bajo, que se diera el paso a los mayores, posiblemente corregirlo, disciplinarlo, una parte de disciplina. Exactamente. Y el escritor asocia la ley con el ayo. Y dice un escritor, creo que es John MacArthur, no recuerdo, dice que la ley es el perro negro que guía las ovejas hacia el pastor. Y no debemos confundir tampoco al ayo con el maestro. No. Ya la función del maestro era otra cosa. Entonces, ¿qué podemos entender con la ley? Que la ley es necesaria, la ley es la que nos guía, la ley es la que nos prepara. El conocimiento del pecado. El conocimiento del pecado que nos va a poner en las manos de la gracia. Claro. Nos va a preparar, ¿verdad? Como usted dice, sí, seguro, con el conocimiento, para que cuando lleguemos a la gracia estemos preparados para aceptar. Sí, porque ¿cómo sabemos que somos pecadores? Por medio de la ley, que nos muestra nuestros pecados, y esto nos lleva a la gracia. Entonces, si usted no sabe, por ejemplo, en la ley ahí está todo en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, no matarás, no robarás, todo esto. Mucha gente dice, no, porque la ley fue abolida. No, realmente, dentro de tantos mandatos y preceptos que la palabra de Dios tiene allí, que recibió Moisés en el Sinaí, 600 y pico, ahí se dividieron las leyes realmente, pero está la ley moral, que son los 10 mandamientos, que no fueron abolidos bajo ningún concepto, porque fueron los 10 mandamientos. Fue abolido robar, no bajo ningún, solo que se hizo un resumen del primero y el segundo mandamiento, porque si usted guarda el primero y el segundo, pues lo está guardando los 10, obviamente. Pero realmente la ley fue cumplida por Cristo, y lo que ya fue cumplido, pues no se necesita ya realmente volverse a repetir la historia. Pero hablando de lo que es la ley, es nuestro ayo, o sea, que nos lleva a Dios, que nos disciplina y que nos muestra que somos pecadores, claro que sí, y que por ella no podemos ser salvos de ninguna manera. Entonces, para ver esta parte importante, dice, era y es imposible salvarse por la ley. Santiago capítulo 2, verso 10. Y aquí lo dejamos entonces para ir a una pausa y volver con otra parte muy importante del Nuevo Testamento. En Santiago capítulo 2, verso 10, es muy importante esta cita. El hermano lo va a leer, libro de Santiago, capítulo número 2, verso 10. Dice así, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Mire qué cualquiera cosa. Que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos ellos. O sea, ni siquiera el mismo Moisés, que recibió toda la ley, un hombre manso, ni siquiera él pudo guardar toda la ley, porque Dios realmente no dio la ley para que el hombre se salvara a través de ella, sino para que el hombre entendiera que es un pecador y que solo la gracia de Dios podía salvarlo, porque siempre Dios estableció que no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, por ejemplo, dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en algo,
ya se hace reo, culpable de toda ella. Así es, para cerrar, yo quiero hacer un breve comentario. Sí, claro. Muchas veces muchas personas piensan que Dios, pues, principalmente los ateos, porque déjenme decirles que los ateos saben más la Biblia que cualquier cristiano, que cualquier evangélico. Los ateos conocen más la Biblia. Y ellos pueden alegar, y cualquiera puede alegar, que Dios, a través de toda la historia bíblica, pues fue desarrollando ideas, estrategias, porque una no le daba resultado. Primero empezó con la ley, después Dios dijo, no, déjame ver qué vamos a inventar, le voy a mandar a mi hijo. No. Yo creo que las cosas no son así. Yo creo, y según las escrituras, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, desde el principio de la fundación del mundo, en el conocimiento anticipado de todas las cosas, cuando nos creó, sabíamos que íbamos a ser criaturas pecadoras. Sabía que íbamos a ser criaturas que íbamos a caer, que íbamos a mentir, que íbamos a transgredir, que eso iba a ser parte del proceso de la carne, ¿verdad? Entonces, desde el principio Dios pues estableció la ley para que a través de toda la historia la ley se encargara de hacernos saber que no íbamos a alcanzar la salvación. Así es. Por nuestras propias obras, sino que por su misericordia. De esto es que básicamente se encarga la ley, de hacernos entender que podemos vivir, podemos ser salvos y podemos hacer cualquier cosa que sea, pero es gracias a la misericordia de Dios. Amén. Porque dice la Biblia que ningún hombre nunca jamás pudo ser salvo por las obras de la ley. Obras de la ley. ¿Y acaso usted entiende que Dios no iba a saber estas cosas? Dios lo sabía. Dios lo sabía. Era imposible para que un hombre pueda guardarle y salvarse, porque como dice la Biblia, tendría entonces ese hombre de qué gloriarse delante de Dios. No, yo me gloria porque yo guardé todo lo tuyo. Y no fue realmente el plan de Dios que el hombre se salvara por la ley. Bueno, muy interesante esto. Vamos a ir a la pausa. Luego, después de la pausa, venimos con el Nuevo Testamento brevemente. Y espérenos ahí, no se vaya. Estamos de vuelta con su programa Desayuno Espiritual, el programa que Dios ha establecido para este tiempo, para que usted, su vida espiritual, su ministerio, su familia sean edificadas en la palabra Amén. de Dios. Estamos debatiendo temas muy importantes aquí. Por ejemplo, el tema de hoy es el tema de la fe. Y toda esta semana estaremos debatiendo el tema sobre la fe. Bien, queremos recordarle que pueden seguirnos a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube. Puede ahí subir y ver los videos, puede hacer comentarios, puede darle a ¿cómo es que se dice, pastora? A publicar. Compartir también. A compartir. No soy muy, usted sabe, muy filósofo, ¿verdad? En este asunto de las redes sociales. Por eso a veces en algunos términos pues medio me enredo. Pero puede darle ahí a compartir a sus familiares, a sus amigos, para que ellos también puedan ser edificados. Y muchos que no son cristianos, como decíamos en el programa de ayer, a través del conocimiento, tratamos de hacer un programa ameno, un programa entretenido, no un programa muy ahí presentándonos muy guapo, sino que la gente también pues también se ría en su momentito. Pero lo importante es que estemos siendo edificados en la palabra de Dios. Pastor, vamos a continuar con el desarrollo. Vamos a continuar. Vimos ya el Antiguo Testamento, que es realmente muy necesario que el hombre pueda tener fe para acercarse a Dios y ser justificado y salvo. Entonces vamos a ver el Nuevo Testamento. Vamos a compartir pocas citas del Nuevo Testamento, porque obviamente la salvación y la justificación es por medio de la fe en el Nuevo Testamento. Ya eso usted lo maneja más y yo también. Amén, de la fe en Jesús. Entonces vamos a ver Efesios capítulo 2, verso 8 hasta el versículo número 10, donde el apóstol Pablo habla acá de esta cita muy conocida. Capítulo 2, verso 8 hasta el 10. Verso 8.
8, verso 10. Aquí lo tenemos. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén, amén, amén. Hasta el 10. Hasta el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ella. Bueno, realmente cuando Pablo señala en el versículo número 8, está señalando la gracia de Dios para la salvación del hombre y que el hombre pueda creer. Pero en el versículo número 10, él establece, en el 9 dice, no por obra para que nadie se pueda gloriar. Como vemos el ejemplo de Abraham, Abraham creyó por fe, y si hubiese sido por obra, él tendría de qué gloriarse. O sea que Abraham realmente fue justificado por fe, no por obra, para que no se pueda gloriar. Y en el versículo 10 dice el apóstol que Dios realmente, somos hechura de Dios, dice, creado en Cristo Jesús, y para andar en buenas obras. O sea, el hecho de que usted haga una buena obra no significa que por esto usted va a alcanzar el favor de Dios, sino que usted fue predestinado para hacer buenas obras, pero no significa que esas buenas obras lo va a salvar. O sea, la gracia o la fe es realmente un regalo de Dios, porque dice que Dios pone el querer como el hacer, dice la Biblia. Realmente la fe no es de nosotros, ni siquiera la fe de los antiguos fue de ellos, sino que esto provenía de Dios para que ellos puedan acercarse a Dios y agradarle a Dios. Hebreo dice que todo el que se acercó a Dios era necesario que lo haga a través de la fe, y el que se acerca a Dios. De ninguna manera realmente el hombre puede acercarse a Dios si Dios realmente no le permite esa gracia salvadora para que el hombre pueda ser justificado. Amén. De manera que en el Nuevo Testamento tenemos muchas citas bíblicas donde nos habla de esa salvación y esa justificación solo por fe. Esta gracia salvadora, tengo un pequeño comentario, abarca toda la historia del mundo, desde Adán hasta el último ser viviente. Nadie ha sido, ni es, ni será salvo, a menos que no sea por la soberana gracia de Dios, a menos que no sea por la fe puesta en Dios. Entonces, es muy importante que el ser humano pueda entender que solo a través de la fe en Jesucristo puede ser salvo. Los santos del Antiguo Testamento, esto es muy importante, los santos, los hombres de Dios del Antiguo Testamento, ellos miraban hacia la cruz. Nótese que el escritor a los Hebreos dice que todos ellos saludaron y todos ellos realmente le fue revelado realmente el misterio de la cruz, el misterio de la venida de Cristo Jesús, del Dios hombre, de morir en la cruz del Calvario, Abraham, todos ellos. Y ellos miraron hacia adelante, hacia la cruz, miraron hacia el sacrificio de Cristo hacia adelante. Sin embargo, nosotros, los del Nuevo Testamento, miramos hacia atrás, hacia la cruz. Ellos miraron hacia adelante, puesta la fe, ¿verdad? Y nosotros miramos hacia atrás, hacia la cruz también, hacia Cristo Jesús. Porque la palabra así lo señala, que nosotros realmente no podemos agradarle a Dios a menos que no sea por así esto. Es. Pues quiero hacer un comentario. Estuve predicando el domingo pasado en la iglesia de nuestro amigo y hermano el pastor Julio César Aquino ahí en Frius. Aprovechamos para mandarle un saludo y bendecirle en el nombre de Jesús y a todas las congregaciones, la iglesia de la pastora Laura, la MI, el pastor Pascual Borrell, la Carpa. Y estuvimos predicando allá y me acuerdo, queremos mandarle un saludo muy especial a los varones del ministerio Hombres de Fuego para Cristo. Es el ministerio que estamos encabezando, que estamos presidiendo ahí en la entrada de Frius, ahí en el Picapollo, donde predicamos 3 y 4 días a la semana, al aire libre, donde las almas están siendo cambiadas, transformadas, y sobre todo que la palabra de Dios, la semilla se está sembrando. Un saludo al varón Kelvin Montero, un saludo al varón Luis, un saludo al varón Francisco y a todos los compañeros, a Macorí, a cada uno de ellos. Bien, y predicaba en la iglesia del pastor Julio César que no, sobre esto, sobre las obras, que muchas veces pensamos que por ser buenos, por vestirnos de X manera, o por hacer favores, por visitar las cárceles, por estas cosas que hacemos, porque somos cristianos, pues estas cosas son las que nos van a llevar a la salvación. Y realmente la cosa no es así, es al revés. Usted no puede hacer nada
para alcanzar la salvación, porque estamos hablando que la salvación primeramente es por fe, no por obras, y segundo, que es un regalo de Dios. Ni se gana. Ni se gana, perdón. Ni se gana. Ni se gana. Y la otra frase, ni se pierde. Ni la salvación, porque si usted no la gana, no la va a perder. Si usted no la ganó, tampoco no la Pero puede eso es un perder. tema profundo. Pero eso es un tema profundo y no queremos entrar en debates doctrinales en ese sentido. Entonces, como es un regalo de Dios y es por fe, no depende de lo que usted haga. Ahora bien, no le voy a decir con esto, que vi que todo el mundo abrió los ojos, dijo, pues podemos hacer lo que quieran. No es así. Por agradecimiento a Dios y por devoción a Dios, entonces tenemos que cuidar nuestra conducta, tenemos que cuidar nuestra forma de vestir para Dios, en agradecimiento a Dios. Tenemos que hacer buenas obras, dando como testimonio que verdaderamente hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Es necesario que demos fruto digno de arrepentimiento. Usted entiende, está viendo cómo es la perspectiva del asunto de la salvación. Por la gratitud hacia Dios, entonces somos buenos y nos conducimos como personas cristianas, bondadosas, de buenas obras, virtudes, pero no es porque estas obras en sí nos van a llevar a la salvación. Amén. Amén. Bueno, vamos a dividir, entonces, poder decirlo así, ya este tema que hemos culminado en el día de hoy, y vamos entonces a ir a una muy breve pausa para venir con una reflexión de unos 2 o 3 minutos y así poder entonces orar para culminar este programa. Venimos después de la pausa. Bien, estamos nuevamente acá en este espacio Desayuno Espiritual, agradecido de Dios. Quiero tener una lectura de la palabra de Dios para que usted pueda reflexionar ahí donde usted está, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo número 12. Desde el versículo número 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El escritor, el apóstol Juan, habla acá de la venida de nuestro Señor Jesucristo hacia esta tierra y señala que Él realmente vino a buscar el pueblo que estaba perdido. Y cuando habla de que a lo suyo vino, realmente no solamente está hablando directamente, aunque en gran parte se refiere al pueblo de Israel, que vino a ellos, pero ellos rechazaron realmente el plan de salvación, rechazaron al Mesías, rechazaron la gracia que había en Él. Entonces, esa gracia nos abarcó a todos nosotros. Y dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, entonces les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, está señalando el apóstol Juan la importancia de nosotros poder estar en Cristo Jesús, creer en Cristo Jesús para poder ser salvo, para poder ser hijo de Dios. Usted podrá decir, pero yo no soy hijo de Dios. Bueno, la palabra de Dios establece claramente que a los que le reciben y a los que creen en su nombre, Cristo Jesús les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, usted diría, ¿y qué soy yo? Bueno, la palabra de Dios nos presenta, hablándole honestamente a usted, querido amigo, amiga, la palabra de Dios nos presenta claramente que todo aquel que no está en Cristo es criatura de Dios. Y es importante que usted entienda lo que es ser criatura de Dios y ser hecho hijo de Dios por medio de la adopción. Es ser hecho hijo de Dios, usted lo consigue a través de la fe en Jesucristo. ¿Cómo adquirirla? Usted lee su palabra, como lo vimos en día atrás, cómo adquirir la fe. Usted lee la palabra de Dios, usted la escucha, usted va a la iglesia y usted le pide a Dios, usted confiesa sus pecados y decirle, Dios, reconozco que moriste por mí, te acepto como Señor y Salvador. Inmediatamente Dios va a plantar esa semilla ahí y esa fe va a crecer en usted para salvación. Le bendigo en el nombre de Jesús en este día y por mi parte hemos realmente ya culminado. Voy a dejar al hermano Sandor para que nos despida con palabra de oración. Amén. La gloria es de Dios. Bien, pues hemos llegado al final
final de este programa. Gracias, Jesús. Un programa más de bendición que esperamos que sea de mucha edificación para su vida. Y vamos a estar orando para bendecirle. Amén. En el nombre de Jesús y despedir. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te Gracias, bendecimos, Jesús. Dios, una vez más. Y te damos A ti gracias sea la gloria, por lo que Dios. has hecho, Señor, en este día. Por cada concepto expresado aquí, Señor, reconocemos que ha salido de ti. Amén. Te pedimos, Señor, que cada persona que ha recibido este mensaje y cada uno de los que los recibirán a través de las grabaciones, Señor, te pedimos que sean bendecidos, Dios, Sí, Dios. que sean edificados, que sean restaurados. Amén. Y que sobre todo, a través de el oír la palabra de Dios, a través de esta señal, ellos puedan, Señor, entrar a una Amén. nueva dimensión en una vida de fe, Señor, en una vida de conocimiento, Padre, contigo, Señor. Bendecimos cada persona, Señor, que nos está viendo en esta hora. Amén. Dios Todopoderoso, declaramos una palabra de bendición sobre ellos, Señor. Que en este día, Padre, tú vengas entrando a los hogares y tú vengas, Dios, restaurando la familia, tú vengas restaurando los ministerios. Señor, que lo que esté torcido en los hogares, Padre, te pedimos que tú vengas enderezándolo, Dios Todopoderoso. Que en los hogares que haya escasez, sea de alimentos, sea de economía, Señor, te pedimos que en este día, Dios, a través de esta señal que puede entrar a los hogares, extienda su mano y reciba esta palabra. Le bendecimos en el nombre de Jesús y le declaramos por el poder de la palabra abundancia en su hogar. Amén. Le declaramos en el nombre de Jesús que todo espíritu de escasez se va en el nombre de Jesús, todo espíritu de duda se va en el nombre de Jesús, todo espíritu de chisme, de pleito, de contienda. En el nombre de Jesús lo declaramos y lo decretamos inoperante y declaramos una nueva vida abundante en el gozo del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga más de una manera muy especial y será hasta mañana con un programa más, Desayuno Espiritual. Le bendecimos.